Presidenta, señorías, tratamos hoy la modificación de la Ley de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia del indulto. Una ley decimonónica, lleva a gala ese título, que ha sido reformada de forma muy leve en el año 88. Y, por lo que veo por los discursos que se han vertido hasta ahora en la tribuna, habrá una mayoría amplia para votar favorablemente esa toma en consideración e iniciar la tramitación de esta ley. Lo que no sé es si vamos a compartir las motivaciones últimas de por qué pedir esta modificación. Y, desde luego, yo creo que no compartimos las motivaciones con el señor Tardá, porque sí me gustaría empezar diciéndole que, mire, en España no hay juicios políticos. A ese héroe al que usted ha ensalzado aquí y para el que ha pedido esa gracia de indulto, fue condenado por lanzar puñetazos y patadas a otro cargo público. Desde luego, para nosotros eso no debe formar parte de la actividad política. No sé si para ustedes las coces y las patadas sí son herramientas políticas. Desde luego, para nosotros, en absoluto. Son delitos de los llamados comunes que puede cometer cualquier ciudadano. Y, mire, la razón última por la que nosotros vamos a votar a favor de esta toma en consideración es precisamente por la defensa del principio de igualdad. Por la defensa del principio de igualdad ante la ley, de que cualquier ciudadano, sea un cargo público o no lo sea, haya cometido un delito de corrupción o no, tiene derecho a recibir el mismo trato. Y, al final, lo que no podemos aceptar es que, por la vía del indulto, el poder se acabe autoabsolviendo. Es de eso de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando, señor Tardá. Y usted lo que está pidiendo es un trato injusto, un trato desigual. Usted lo que está pidiendo es que a su héroe político que lanzó puñetazos y patadas se le aplique la gracia del indulto por afinidad ideológica, por afinidad política, algo que quiebra radicalmente con lo que nosotros entendemos que es la aplicación del principio de igualdad. Y, miren, a los señores del Partido Socialista les decimos que bienvenidos a esta reforma. Como ustedes saben, esto formaba parte del acuerdo para un gobierno reformista de progreso que ustedes alcanzaron con nosotros en la fallida investidura de don Pedro Sánchez. Formaba parte en el punto 54, precisamente, de la modificación de la ley del indulto para prohibir la concesión en cualquier delito vinculado a los supuestos de corrupción. También forma parte de las 150 medidas que pactamos con el Partido Popular, precisamente con esa dicción, acabar con los indultos por corrupción política. En ambos casos, tanto con ustedes como con ustedes, lo que hacíamos era traerles a un terreno en el que ustedes no han habitado en los últimos 40 años. Porque, mire, si algo ha habido durante los últimos años es que este asunto de los indultos por corrupción política ha sido lo que ustedes han usado de forma, en fin, con fruición, ¿no? Lo han utilizado desde el año 2000, y solo me voy a referir al pasado siglo XX y a este siglo XXI, desde el año 2000, con el famoso y conocido, y ha sido citado aquí, indultazo del milenio, en el cual un gobierno socialista, en aquel caso, indultó a 1.328 personas. Ahí estaban algunas personas que, en fin, tenían alguna vinculación con el partido, como los casos de los condenados por Filesa, por financiación ilegal del Partido Socialista. También en casos de condenados por asociación ilícita, por falsedad documental o por delitos contra la hacienda pública. Pero en esa característica de la transversalidad también se lo han aplicado entre ustedes de forma muy ardua. Está también el famoso delito por el que se indultó a un expresidente de una comunidad autónoma, en este caso del Partido Popular, el señor Juan Ormaechea, que había sido condenado precisamente por malversación de caudales públicos y que fue indultado no una vez, sino 2 veces. También hay que hacer referencia a indultos de los compañeros políticos. Están los indultos a la militante socialista Dolores Matilla por trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo, condenada también por malversación en el año 2011 y que también fue objeto de indulto. Y en esto también hay una conjunción de intereses con los partidos, llamemos así, nacionalistas. Porque, ¿qué decir, señorías? Ahí tienen el caso de Josep María Setviche,
alto cargo de los gobiernos de Jordi Pujol, que fue condenado a 4 años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco de lo que se denominó como el caso Trebal. En el 2012 fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy y se le acabó conmutando la pena por una multa de 3.600 euros, señoría. Y toda esta generosidad transversal entre ustedes a lo largo de todos estos años ha servido para inocular ese virus de la desafección, esa deslegitimación de nuestro sistema democrático, esa sensación entre los ciudadanos comunes, en los ciudadanos que nos están escuchando, de que los cargos públicos tienen un último blindaje precisamente en esa figura del derecho de gracia, en ese indulto que sus conmilitones políticos pueden utilizar en último caso para librarles de los rigores de la prisión. Señorías, y esa es la razón, porque podríamos hoy discutir aquí la figura del indulto en nuestro moderno derecho penal, sobre si hay razones de fondo, razones de justicia o razones procesales o de otro tipo. Pero al final, señorías, para nosotros es restaurar el principio de igualdad, restaurar la credibilidad en las instituciones y que nunca más estos comportamientos absolutamente reprochables encuentren el blindaje de la gracia, vuelvo a decir, de los compañeros políticos. Y también se ha dicho aquí, es verdad, uno de los grandes defectos de nuestra ley del indulto es esa absoluta falta de motivación de los decretos de indulto. No es necesaria la motivación y así ha sucedido que en los últimos años se han producido absolutamente indultos inexplicables y, sobre todo, que no necesitaban explicación. Y esto es lo que no puede continuar durante más tiempo. También le digo que seguramente que en el trámite de esta ley procederemos a alguna reforma. Creemos que hay algunas cuestiones a mejorar. Ustedes en el artículo 3, por ejemplo, no hacen referencia a tipos delictivos, hacen referencia a comportamientos, pero no a tipos delictivos. A nosotros nos parece que en una ley como esta es necesario ser preciso y quizá lo mejor es que no describamos conductas, sino que describamos tipos delictivos que quedan excluidos de la posibilidad de ser objeto de indulto. En ese caso seremos mucho más precisos, evitaremos conflictos posteriores y seguramente que pasará, por ejemplo, que según la modificación que ustedes plantean, quedan fuera delitos que a nosotros nos parece que no pueden ser objeto de indulto en ningún caso, como pueden ser los delitos de terrorismo. Ustedes no los contemplan como aquellos que no pueden ser objeto de indulto. Nosotros creemos que sí debe haber una mención expresa a ese tipo de delitos. Por lo tanto, ya digo, votaremos a favor. No renunciamos a mejorar en la tramitación parlamentaria esta ley y también les digo, no nos parece suficiente. No nos parece suficiente. Y por eso, la semana que viene, habrá ocasión de debatir con profundidad en esta Cámara la toma en consideración de una iniciativa de ley de nuestro grupo parlamentario, de una ley integral contra la corrupción, en la cual también tocábamos estos aspectos relativos a la supresión de los indultos por corrupción política, pero también otro tipo de medidas que nos parece que hay que actuar de forma integral, de forma rápida y de forma urgente para atajar este cáncer de la corrupción y para atajar, en definitiva, la deslegitimación de nuestro sistema democrático, que es lo que estas conductas reiteradas a lo largo de tanto tiempo, amparadas en esta ley del indulto que hoy vamos a empezar a reformar, han inoculado nuestro sistema democrático, como les decía. En definitiva, señoría, restauremos el principio de igualdad, que los corruptos tengan desde el principio la sensación de que no encontrarán un lugar donde esconderse, ni siquiera gracias a la amistad con sus compañeros de partido o por otro tipo de capacidad de presión sobre el Poder Ejecutivo, y que al final seamos capaces de restaurar esa credibilidad y esa sensación de los ciudadanos de que a las autoridades públicas, de que sus representantes estamos a su servicio y no para servirnos de ellos. Muchas gracias.